Hoy vamos a estar hablando de gestión de plásticos específicamente, que es un tema nuevo, menor, que se incorporó en versión 6. Este requisito está tanto en la edición Smart como en la edición GFS. Habíamos hecho un vivo sobre este tema el año pasado, pero no sé qué pasó, se borró la grabación, así que se los quería dejar de nuevo porque es uno de los temas que más me estuvieron pidiendo. Y esto es un requisito menor, es el punto 2508, para los que siempre me preguntan por el punto. Y hay que abordar el tema de plásticos de una manera nueva, así que los voy a poner un poquito en contexto, les voy a contar qué es lo que pide el requisito en versión 6 y también les voy a estar respondiendo las preguntas, así que yo les estoy mirando los comentarios mientras les cuento. Si tienen cualquier duda me preguntan y les voy respondiendo. Bien, primero, para ponerlos en contexto, vamos a hablar de dos tipos de plásticos: los plásticos de un solo uso y los plásticos duraderos. Ambos se tienen que considerar para este tema, ¿sí? Lo que no se tienen que considerar para este punto son los envases de productos fitosanitarios, porque los productos fitosanitarios hay que gestionarlos como un plástico especial, como un residuo especial, siempre a través de los programas oficiales, que nosotros normalmente estamos hablando de Campo Limpio Argentina, de Campo Limpio Chile. Hay programas en cada país específicamente para envases de fitosanitarios. Los plásticos que no sean de fitosanitarios, que ya están abordados por los requisitos específicos para esos envases y que además hay que cumplir la ley sobre esto, estos son los plásticos de los que vamos a estar hablando en este momento, ¿sí? Entonces, dentro de lo que se usa en el agro, como les decía, tenemos dos categorías: los de un solo uso y los duraderos. Ambos se tienen que tener en cuenta, porque hay plásticos de un solo uso que se usan y se desechan, pero también hay plásticos duraderos que se usan a lo largo de varios años y finalmente también se desechan, o sea, se dejan de usar para la finalidad original, ¿sí? Entonces, ambos tienen que tenerlos en cuenta. ¿Qué más tienen que tener en cuenta de incorporar con versión 6? El entrenamiento del personal. ¿En qué vamos a entrenar al personal? En todos los requisitos que yo les voy a mencionar ahora. ¿Qué pide la norma? ¿Qué pide la norma? Pide que hayan especificaciones, que se guarden de manera correcta, que se recicle cuando sea posible y que se busquen opciones. De esos 4 puntos vamos a hablar ahora. Ahora, el personal que está involucrado con la gestión de plásticos tiene que estar capacitado, al menos, y esto es una de las capacitaciones nuevas que se incorporan en versión 6, al menos en los procedimientos de gestión de plásticos, ¿sí? ¿Qué procedimientos? Aquellos que van a hacer que los plásticos duren lo más posible, aquellos que tengan que ver con cumplir las especificaciones del fabricante para dar una mayor vida útil al plástico, para evitar que tengamos pérdidas, roturas, que el plástico termine quedando en el ambiente, y también todas aquellas prácticas en general que el trabajador tiene que saber cuáles son aquellas prácticas que minimizan la liberación de plásticos, ¿sí? Entonces, claramente el primer requisito es identificar los plásticos, los residuos plásticos. Esto no es parte de este requisito, esto está en el 2502, no me lo acuerdo de memoria, lo tengo anotado ahí, no me acuerdo de memoria todos los puntos. Pero ustedes saben que el 2502, que es el requisito de identificación de residuos y agentes contaminantes, habla de todos los posibles residuos del campo, de todos los agentes contaminantes. Tengan en cuenta que esto incluye combustibles, humos, hoy el punto es bastante completo. Y dentro de esos requisitos pide la identificación de los plásticos, sean de un solo uso o duraderos, que se utilicen en el campo, ¿sí? ¿Qué ejemplos hay de plásticos que se utilizan en el campo? Muchas veces los mulch de cobertura, las cañerías de riego, las coberturas de los invernaderos, las macetas de los plantines, en los casos de que se utilicen plantines en el cultivo. Todos estos plásticos los tiene que identificar cada productor en función de los que utiliza. Hay productores que utilizan unos plásticos, hay productores que utilizan otros plásticos, ¿sí? El productor que está plantando árboles normalmente pone un plástico alrededor para evitar que los animales lastimen el árbol. Los productores que están plantando hortícolas van a tener la bandejita donde vienen los plantines. Entonces, cada productor tiene que identificar los plásticos que genera. Después de eso, tiene que entrenar al personal en los procedimientos de uso, de disposición, de guardado y demás de esos plásticos,
y los procedimientos para evitar que se liberen esos plásticos al ambiente. Luego, como parte del requisito, se pide que se dispongan de especificaciones del fabricante de cada plástico, que esas especificaciones son quienes definen el uso, cuál es el uso adecuado de ese plástico, y que por supuesto se sigan esas especificaciones para hacer el mejor uso posible de ese plástico, para que el plástico dure lo más posible y para, de nuevo, minimizar su liberación en el ambiente. Esto van a ver que lo vamos a repetir bastante, lo de minimizar su liberación al ambiente. Otro de los requisitos que tiene mucho que ver con esto es que el plástico, hasta su disposición final, hay que guardarlo de una manera adecuada. No sirve que se levante el plástico del campo, se deje apilado en un costado y que lo agarre el sol, el viento, se rompa y esos pedacitos se liberen al ambiente. Entonces, otro de los requisitos, o sea, dentro de este requisito, otro de los ítems es guardar el plástico de manera segura para que no hayan riesgos de contaminar o de que se disperse en el ambiente mientras llegamos a la disposición final, ¿sí? Bien, entonces, ya hablamos de identificarlo, ya hablamos de entrenar al personal, ya hablamos de disponer de las especificaciones y cumplirlas, ya hablamos de guardarlo y ahora vamos a hablar del reciclado. Se pide que cuando sea posible el plástico se reutilice, que sería lo ideal porque no pasamos por el proceso de reciclado, y cuando no sea posible reutilizarlo, se recicle también si es posible. Siempre hay que evaluar qué tipo de plástico es. La mayoría de los plásticos del agro se pueden reutilizar. De nuevo, no estamos hablando de envases fitosanitarios, para los que se unieron después, estamos hablando de los demás plásticos. Entonces, el productor tiene que demostrar que cuando es posible reutiliza los plásticos, cuando no es posible reutilizarlos los recicla, y que no los recicla cuando realmente no es posible. Actualmente hay muchas empresas que hacen reciclado de plástico, por ejemplo, para bancos para sentarse, para postes de plástico en lugar de los postes de madera. Se utilizan para un montón de diferentes cosas, utensilios y muchas cosas para el agro, incluso los protectores para los árboles para que no los coman las liebres, por ejemplo. Entonces, acá cada productor va a tener que buscar en su región quién podría llegar a reciclar estos plásticos, o, por ejemplo, contactar una cooperativa de reciclado o alguien que lo pueda llevar, de hecho a veces les sea de utilidad llevarlo a reciclar, ¿sí? Último punto, pero me parece el más importante de todos, es buscar opciones. Cuando hayan opciones económicamente viables y que cumplan la misma función y se puedan, se pide que el productor busque opciones alternativas al plástico, ¿sí? Si puede hacer un mulch orgánico en lugar de un mulch plástico, si puede hacer cualquier tipo de actividad con un uso alternativo, con un producto alternativo al plástico que sea menos contaminante, claramente, este es uno de los requisitos, ¿sí? No estamos diciendo que sea obligatorio sacar todo el plástico y reemplazar todo el plástico, porque esto a veces no es viable. Sí que el productor vaya evaluando qué es lo que puede reemplazar. Esto es todo lo que pide el requisito de plástico, es uno solo, es un único punto, pero me han hecho muchas preguntas sobre no entender cómo a qué apunta este requisito. No pide más que esto que les estoy mencionando, de nuevo como ítems, identificar el plástico que tengan, tanto el de un solo uso como el duradero, entrenar al personal, van a tener que desarrollar procedimientos probablemente sobre cómo gestionar el plástico y entrenar al personal sobre esos procedimientos, disponer de las especificaciones, guardarlo correctamente hasta su disposición final, reciclarlo o reutilizarlo siempre que sea posible y buscar opciones alternativas. Esto es el total del requisito. Me quieren contar si tienen alguna duda, si se entendió, si es un punto que ya lo están implementando. Yo ahí lo estoy leyendo en los comentarios. Si no, este es un vivo bastante cortito porque hablábamos solo de este punto. Mientras, si me quieren escribir alguna duda, les cuento que la semana próxima vamos a estar hablando de auditorías internas, requisitos para auditores internos, de fincas, de sistema de gestión, de opciones 1, de opciones 2, que es uno de los temas que me estuvieron pidiendo.
Y otro tema que me estuvieron pidiendo y que vamos a hablar en el siguiente jueves, es el de biodiversidad y biodiversidad en general y biodiversidad desde el punto de vista de los requisitos nuevos de versión 6. Así que me están diciendo que se entendió, sí, está claro, lo están implementando, genial, muchas gracias a los que me están comentando. Y bueno, el tema de hoy era cortito, me lo habían pedido mucho porque se había borrado la grabación del año pasado, hay algunos vivos que quedaron grabados del año pasado y que no lo estamos repitiendo porque los pueden ir a buscar, pero siempre les digo, déjenme en los comentarios de las publicaciones que hago, de qué temas prefieren que les hable, porque hay muchos temas para hablar, hay muchas novedades, hay muchos cambios, entonces lo voy priorizando en función de lo que ustedes más me piden. Eso, y ya que vamos terminando, contarles que quedaron los vivos los jueves y la cajita de preguntas los martes. La cajita de preguntas no estoy llegando a responderlas todas, porque ustedes saben que mi trabajo no es de redes, es un trabajo técnico que me lleva mucho tiempo. Entonces, cuando no llego a responder una semana, se las respondo la semana siguiente, ténganme un poco de paciencia. Y algunos temas que se preguntan mucho, que la pregunta se repite mucho, directamente estoy preparando un vivo, estoy preparando material para no responder muchas veces lo mismo, sino hacer una actividad que cubra todo lo que están necesitando. Así que eso les quería contar. Cualquier duda o cualquier tema que necesitan que les comparta, me lo dejan en los comentarios.